Ondas de biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of biodanza. Biodanza Wellen. Hola, muy buenas, soy Lenny Lencina y te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Ondas de Biodanza, una serie de podcasts coordinados por la Comisión de Comunicación de la IBFET, la Federación Mundial de Asociaciones de Biodanza, Sistema Rolando Toro. Esta federación engloba a 20 asociaciones en todo el mundo, en los 5 continentes, que a la misma vez estas asociaciones engloban a más de 200 escuelas de biodanza en todo el mundo. Y hoy tenemos con nosotros y nosotras a María Dolores Díaz, que es la persona que se encarga de representar como presidenta a la Asociación de Directores de Escuela de Biodanza de Venezuela y República Dominicana. Hola María Dolores, ¿cómo estás? Hola, encantada de verte y de encontrarnos en esta pantalla, Lenny, para compartir este encuentro. Es maravilloso cómo la tecnología nos está acercando ahora para tener esta oportunidad de ir conociéndonos indistintamente de los países donde se practica biodanza. Y nos gustaría saber un poquito más de ti antes de empezar a hablar de la Asociación de Biodanza en tu país y la que representas. Nos gustaría que nos contaras un poquito más de ti. María Dolores, ¿quién eres tú biodanzando? Una excelente pregunta porque tiene toda una trayectoria, ¿no? Conocí la biodanza en 1977 por razones de la poca expansión de biodanza en ese momento. Luego, en 1989, volví a encontrarme con la biodanza y a partir de allí no la he abandonado más nunca. Es decir, me metí de cabeza allí para sumergirme en las aguas profundas de biodanza como lo estoy haciendo actualmente. ¿Cómo soy yo danzando? Una fuerza vital, una fuerza que siempre está creando cosas para su propia vida y para el mismo trabajo que hago en biodanza. Exploradora siempre, eterna aprendiz, sigo aprendiendo y encontrando perlas en los materiales que nos dejó Rolando para encontrarnos con la biodanza. Sigo siendo una amante de la biodanza. Esa fuerza vital la estoy viendo ahora mismo representada en el vestido rojo pasión que estás llevando. ¡Qué maravilla! Una pena que no la podamos ver el resto de personas, pero se nota muchísimo esa fuerza inspiradora que tienes en ti. Cuéntanos un poquito, nos has dicho ya que empezaste con la biodanza, la conociste en el 77 y luego más adelante en el 89. Cuéntanos un poquito más sobre tu historia con biodanza. ¿Cómo fue tus comienzos, tus orígenes? Bueno, he sido pionera en muchos espacios, ¿no? En el sentido de que pionera como biodanzante, pionera porque soy egresada de la primera promoción de facilitadores que se formó en Venezuela en la primera escuela que Rolando Toro abrió acá a cargo de Nelson Galante, y en ese sentido pionera en muchos espacios, porque incluso soy la persona que fundó la segunda escuela en Venezuela. Solo había una, y en ese sentido empezar a formar facilitadores, empezar a investigar, a conocer, a moverme en espacios distintos donde los desafíos fueron grandísimos. Ya son 35 años en este mundo de biodanza y sigo apasionada con ese mundo de biodanza, donde me he comprometido con la profundidad de la esencia de biodanza, profundizar en esa esencia para compartir incluso con facilitadores, con didactas, con directores, esos puntos de vista que he conseguido que pueden ayudar a sostener la esencia de biodanza, para que no se desvirtúe en el camino, lo cual es un desafío permanente. Pues 35 años de biodanza, ya son años de biodanza los que estás danzando la vida. Permíteme otra pregunta. En ese proceso de profundizar en la esencia, ¿nos podrías decir cuál es, si puede ser,
si puedes elegir, ¿cuál sería el ejercicio de biodanza que más amas, que más te gusta? La ronda inicial y todo lo que ella conlleva, porque si nos ponemos a revisar profundamente ese ejercicio, en principio nos abre las puertas a entrar a una ceremonia. Nos abre un espacio para construir una comunidad humana. Por otro lado, nos invita a la eurignia, ese desafío permanente de movernos con otros, que es un desafío no solo del espacio de biodanza, sino del espacio de la vida. Por otro lado, el hecho de que me permite, desde su democracia, ocupar mi lugar en el mundo sintiéndome parte de una unidad mayor. Además, me regala la posibilidad de fortalecer mi identidad dentro de la diversidad, reconociendo a cada persona con su valor, con sus posibilidades, con su riqueza, y aprendiendo yo a reconocerme y a encontrarme a mí misma en la presencia del otro, entre otras cosas, ¿no? Qué maravilla, la ronda. Pues me está encantando escucharte hablar así de la ronda y todo lo que conlleva para ti, porque creo que somos muchos los que compartimos esa visión. Cuéntanos un poquito ahora, María Dolores, cuéntanos un poco sobre tu asociación, cuántos años la llevas representando, la Asociación de Directores de Escuela de Biodanza, que es Venezuela y también República Dominicana. Dinos cómo se está viviendo la biodanza en estos países. Cuéntanos un poco más sobre esto. Esto ha sido una aventura, esto de la asociación, ¿no? Yo, en principio, cuando hablaba de mi historia, hablaba de que he sido pionera en muchas cosas, y fui pionera en la construcción de la Asociación de Facilitadores de Biodanza de Venezuela. Y luego tuve el privilegio de ser también pionera en esa construcción de la Asociación de Directores de Escuelas de Biodanza de Venezuela y República Dominicana, que en principio incluía a Perú, pero que en todo esto de la convivencialidad en biodanza, pues quedó en 2 países solamente. Esas posibilidades de pulsar y de oposición armónica que se van dando en los encuentros de biodanza y que a veces nos llevan por caminos distintos, sin embargo, el mismo objetivo. Realmente ha sido una aventura. Yo representé en principio, fui la primera presidente de la asociación. Y esta asociación fue pionera en las asociaciones que conformaron luego la IBFET, porque si en 2017 ya la IBF cesaba sus funciones legalmente, es en el 2018 cuando empezamos a reunirnos y a construir ese reglamento. Y nuestra asociación fue elemento bien comprometido y activo en la construcción de esos reglamentos. Esta Asociación de Directores de Venezuela, de Escuelas de Venezuela y República Dominicana, fue formalmente establecida en 2018. Es decir, que ya son 7 años en los cuales hemos venido danzando la asociación y danzando con sus luces y sus sombras, ¿ok? Y el hecho de poder estar todavía formando parte de ella habla de mucho de eso, de poner en práctica lo que es la definición de biodanza. Cómo estamos aplicando realmente la reeducación afectiva, cómo estamos avanzando en la integración humana, si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Es un permanente proyecto para ir cuestionándonos en ese sentido. Porque sabemos que las relaciones humanas son desafiantes. Hay posibilidades, propuestas, divergencias, y eso nos enriquece. A la vez también puede amenazar nuestra existencia. Hasta ahora seguimos existiendo, seguimos sosteniéndonos. En Venezuela y en República Dominicana haciendo muchos esfuerzos, sobre todo en Venezuela, en las condiciones actuales, para sostener la biodanza. Un país devastado en el cual yo decía, yo no me voy de Venezuela porque es aquí donde hace falta la biodanza. Eso ha implicado que muchos de nuestros facilitadores han emigrado, están polinizando otros espacios, pero se han ido de Venezuela y eso ha sido un desafío muy importante para sostener la asociación
y la biodanza en el país. Igual en República Dominicana hubo también desafíos importantes y actualmente hay 2 o 3 personas que están facilitando biodanza ya. Hay una escuela que es la que pertenece a la asociación nuestra y cada vez sembrando, abonando terreno para poco a poco ir llegando a la posibilidad de formar facilitadores, que entiendo que para octubre de este año ya se abriría un grupo de formación en República Dominicana nuevamente, porque allí hubo una escuela y tuvo muchos problemas y debió ser cerrada y hubo renovada con una nueva dirección, ¿no? Entonces, realmente es una reinvención constante, es una constante transformación que no es más que el reflejo de la vida misma, porque eso es la vida. Y si estamos danzando la vida, bueno, mantenernos en la asociación es un desafío permanente que estamos logrando. Hemos logrado, por ejemplo, en este momento sostenernos. Hemos logrado ya un primer curso de didactas, porque esa era otra situación en Venezuela, donde no había muy pocos didactas y muchos se fueron. Entonces, en este momento, a partir del año que viene, habrá nuevos didactas en Venezuela y eso abre un panorama bien estimulante para seguir adelante. Es un gran logro esto último que estás comentando, esta formación de didactas. Felicidades por ella, sin lugar a duda. Has mencionado también una asociación de facilitadores de biodanza en Venezuela. ¿Existe todavía? ¿Está funcionando? Sí. Vamos a mandarle un saludo. ¿Cómo se llama esta asociación? ABEFABI, Asociación Venezolana de Facilitadores de Biodanza, y mantenemos estrechas relaciones con ellos, la Asociación de Directores con la Asociación de Facilitadores, haciendo incluso proyectos concretos, sumando esfuerzos para sostener la biodanza en Venezuela. Qué bueno, qué lindo, porque el objetivo siempre sigue siendo el mismo, que es fomentar la biodanza y darla a conocer. Entonces, las asociaciones de facilitadores están haciendo un gran trabajo porque están ahí picando piedra con los grupos regulares, con los grupos semanales que son tan necesarios, obviamente, para dar biodanza a conocer y el sueño de Rolando Toro, que haya biodanza en cada rincón del mundo, sin lugar a dudas. Y para acabar, ¿cuál sería para ti un mensaje que quieras lanzar a las personas que nos estén escuchando ahora mismo? Un mensaje al mundo. Sigo pensando que hay mucho por hacer. Sigamos construyendo en una red afectiva de respeto, de empatía, de convivencialidad entre todos. Pues María Dolores, nos quedamos con este mensaje de construir, de unidad, de comunidad, y te agradecemos desde la IBFET, desde la Comisión de Comunicación, tu tiempo, el que nos has dedicado para este podcast. Muchísimas gracias. A ti por el tiempo. Y también agradecemos a todas las personas que nos están escuchando, tanto en nuestro canal de Spotify como en el canal de YouTube, Biodanza IBFET, Biodanza Reels, donde podemos poner subtítulos a estos podcasts. Si el español no es tu idioma, lo puedes poner en otros idiomas, porque recordamos que se están haciendo podcasts en diferentes idiomas: el inglés, el alemán, el italiano, el francés, el portugués, con lo cual siempre bienvenido a compartir, a darle un like, a mencionarnos en las redes sociales y en seguirnos en nuestra página web biodanza.org. Un saludo y seguimos promocionando y dando a conocer biodanza por todo el mundo. Ondas de biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of biodanza. Biodanza Wellen.